Esto como una herramienta de gestión para poder comunicarnos con el gobierno nacional y comunicarle a los tomadores de decisiones la importancia que tienen los ecosistemas para nuestro propio bienestar y para la economía del país. Entonces, de esta manera voy a iniciar. La directora de este proyecto es la profesora Adriana Santos Martínez, que es también directora de la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos acompaña creo que virtualmente y pronto estará acá en este auditorio también para compartir con todos nosotros. Adelante, por favor. ¿Yo mismo las cambio? ¿Sí? ¿Con este? Este es puntero nomás. ¿Se pueden cambiar las diapositivas de allá, por favor? Ya, bueno. Nuestra reserva de biosfera Seaflower, ya para dar un contexto primero que todo que me parece vital, tiene varios ecosistemas distintos: pastos marinos, arrecifes de coral, océano profundo y océano abierto, que con el tema de la Haya toma mucha importancia porque eso que para algunas personas es solamente agua, resulta que es un ecosistema súper importante y que es mucho más que esto. Manglares, fondos blandos, arrecifes de coral. Adelante, siguiente. Y además de esto, todos estos ecosistemas están interconectados. Ahora está de moda la palabra indivisible, ¿cierto? Nuestro archipiélago es indivisible. ¿Y eso a qué se refiere? Que hay una conexión entre las islas y no solamente bidimensional, o sea, de manera horizontal, sino también tridimensional. Estas imágenes, espero que las puedan ver bien, son imágenes del CIOH, donde se muestra la tridimensionalidad que tienen estas montañas, así como las 3 cordilleras que tenemos en Colombia en la parte central. Tenemos unas cordilleras también, unas montañas submarinas bastante impresionantes en Seaflower, que emergen desde los 2.000, 3.000 metros de profundidad. Y eso también genera unas conexiones tridimensionales desde la parte profunda hacia la parte somera. Siguiente, por favor. Bueno, y estos ecosistemas son la base natural, como ven acá, para la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, para la salud de nuestras generaciones y las siguientes generaciones, para el turismo y la economía, y pues para el crecimiento económico y la sostenibilidad. Siguiente. Y esto resulta ser muy importante, sobre todo aquí en Seaflower. ¿Por qué? Si ustedes van, no sé quiénes llegaron en avión hoy o en estos días a San Andrés, pueden levantar la mano. Bueno, cuando viene aterrizando uno ve que la isla es bastante planita, o sea, se ve el mar y es muy plano. Y así es como la naturaleza de muchas de estas islas Cayo, de los cayos que están emergidos. Son islas que tienen máximo 5 metros de altura de terreno, media, o sea, bien bajito, a excepción de Providencia, que es un poco más montañosa, pero por esto son muy vulnerables al cambio climático, a inundaciones y a ciclones tropicales como el huracán Iota, que ya experimentamos tristemente, y bueno, gracias a Dios no fue peor. Pero como pueden ver, la parte del centro de San Andrés es muy plana y es muy vulnerable, y igual que los otros Islas Cayo, los que fueron a Albuquerque, los que fueron a Bajo Nuevo, son zonas emergidas bastante vulnerables, digámoslo así. Siguiente, gracias. Y bueno, solo para mostrar un poco más un ejemplo de esto, medimos cómo los manglares frenan la velocidad del viento durante el huracán Iota cuando hubo condiciones de seguridad. Esto lo medimos durante ese huracán, para mostrar realmente cómo esos árboles frenan el viento y protegen la vida de las personas, protegen las casas. En Providencia hay muchas personas que cuentan cómo estos manglares les salvaron la vida, no solamente reduciendo la velocidad del viento, sino también atrapando restos de embarcaciones y escombros que podían haber destruido los baños donde se estaban refugiando. Siguiente, por favor. Y pues ahí vemos en color rojo la velocidad del viento sin manglar y en color azul con manglar. Vemos una reducción importante hasta un 89%. Siguiente, por favor. Y pues estos ecosistemas como los manglares, los arrecifes de coral, no solamente proveen un servicio como la reducción del viento o la atenuación del oleaje, sino que prestan muchos servicios al mismo tiempo: provisión de alimentos, regulación del clima, y todos esos beneficios se ven sumados y se ven reflejados en el bienestar de la población, que no tiene precio, y en unos beneficios económicos que sí son cuantificables y que también le evitan muchos costos al gobierno nacional o le generan
divisas, por ejemplo, a las empresas y al gobierno como tal, y a la población misma. Siguiente. Entonces, por esta razón, hemos desarrollado dos libros de valoración económica ambiental con la Comisión Colombiana del Océano que queremos actualizar, el capitán Forero. Trabajos que se han presentado en varios eventos internacionales, como en Alemania, en eventos mundiales, los más importantes de servicios ecosistémicos del mundo. Y estos resultados que nos presentaron, que en las cuentas nacionales solamente se están registrando una pequeña cantidad de los beneficios que realmente aportan los ecosistemas. Y esto es peligroso porque cuando el tomador de decisiones va a ver, ok, ¿qué me aporta a los ecosistemas de San Andrés? No, pues 1 billón de pesos. Ok, puede ser importante, pero de pronto no tanto. Entonces, no refleja realmente la realidad, la importancia, mientras que cuando hacemos este tipo de ejercicios vemos que son más de 134 millones de dólares anuales que se están generando, o sea, es mucho dinero y en beneficios y en servicios ecosistémicos que estamos recibiendo. Siguiente, por favor. Ya había mencionado algo así, es un porcentaje muy pequeño de lo que realmente se registra en las cuentas nacionales y por eso los esfuerzos que venimos realizando en valoración económica. Siguiente. Y estos proyectos, aprovechando las expediciones Seaflower, agradecemos mucho la gestión de la Comisión Colombiana del Océano, a la Armada Nacional, a todos los que han participado y hecho posibles estas expediciones y a la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, que ha puesto también recursos y el proyecto como tal para seguir trabajando en la valoración de estos servicios ecosistémicos. Y nos hemos centrado principalmente en dos servicios. Uno que es el de refugio de biodiversidad, dada su conexión también con la provisión de alimentos, específicamente para peces, y la protección costera. En estas expediciones hemos participado realizando censos visuales de peces para estimar la biodiversidad, la biomasa y la abundancia. Son censos cuantitativos que nos permiten tener una idea ecológica mucho más profunda, la complejidad recifal, complejidad topográfica, también la atenuación o la capacidad de las barreras coralinas de proteger las costas a través de una instalación de sensores y determinación de la altura significante del oleaje, y finalmente una estimación de la valoración económica para cada una de estas áreas arrecifales en cada una de las islas. Siguiente, por favor. Entonces, en las expediciones que hemos participado desde 2017, tenemos 5 islas registradas, Serranilla, de las más lejanas, digámoslo así, desde San Andrés, Serranilla y Bajo Nuevo. Bajo Nuevo fue el año pasado. Providencia con 2 años, el primer año antes del huracán y después del huracán. Albuquerque, que fue en 2018, y en San Andrés, que venimos de manera independiente, digámoslo así, con la universidad y con la tesis de doctorado, con apoyo del gobierno australiano, el gobierno alemán y del gobierno colombiano, realizando este mismo proyecto en San Andrés durante 5 años. Siguiente, por favor. Para compartirle algo de los resultados que hemos encontrado que son muy importantes para la toma de decisiones en el archipiélago. Ustedes pueden ver una lista de fotografías al costado derecho, costado izquierdo de ustedes, costado derecho de mi pantalla desde acá, que son muy planas, son zonas que tienen muy poca complejidad, mientras que al lado contrario hay unas imágenes con arrecifes con mayor complejidad. ¿Qué hemos encontrado? Los arrecifes saludables normalmente tienen mayor complejidad tridimensional, o sea, son más tridimensionales, mientras que cuando empiezan a morir se empiezan a aplanar. Y cuando se aplanan se pierden esos refugios que ofrecen a los peces, quedan más vulnerables a que los tiburones, a que los predadores se los coman. Y eso se ve reflejado en una disminución en la diversidad y la biomasa de peces. Entonces encontramos una relación directa proporcional entre el aumento en la complejidad topográfica, es decir, relacionada con la salud coralina, y la abundancia y biomasa de peces, y esto es muy importante también para la seguridad alimentaria en islas que están a más de 700 kilómetros de la costa continental colombiana. Entonces, mantener arrecifes saludables es clave, vital, y mantener sobre todo esa tridimensionalidad es vital para tener este servicio de refugio. Hay un artículo que se publicó por Diana Castaño y colaboradores, entre ellos pues nosotros, Diana está allá atrás,
el año pasado en la revista Oceans, donde se publica precisamente esto, y se trata también el tema de la pesca ilegal, que está afectando radicalmente las comunidades de peces y la salud de los arrecifes coralinos en islas sobre todo alejadas, que uno pensaría que están prístinas, que están mucho mejor en estado de conservación, como Serranilla, y resulta que están bastante deterioradas por el impacto de la pesca ilegal constante, desalmada y totalmente abrasiva que generan otras personas de otros países como Honduras, Nicaragua, etcétera. Siguiente. Y esto pues se respalda con un trabajo de Rogers y colaboradores que muestran que cuando se pierde esa complejidad topográfica también se pierde cerca de una tercera parte, se reduce hasta 3 veces, perdón, las capturas de pesca en estos sitios arrecifales. Siguiente. Bueno, y aquí pues hay un resumen de la información que tenemos también, más de 80 estaciones evaluadas en las 5 islas, ortomosaicos que se han realizado y modelos tridimensionales del fondo a partir de estos ortomosaicos. Tenemos información de la composición del bentos en estas 5 islas, cada isla más o menos tiene 20 estaciones en promedio de muestreo. Ok, siguiente. Y por otro lado, en cuanto al servicio de protección costera, también para las 5 islas tenemos información de la atenuación de la energía del oleaje. Esta mañana había el capitán, otro tocayo, Julián Quintero, hablando precisamente de los modelos que tiene, las batimetrías que tiene, y quería decirle, si me está escuchando, que seguimos atentos a que podamos colaborar, porque estos datos de campo que tenemos para las 5 islas nos van a permitir calibrar, validar modelos de modelación, qué pena la redundancia, de modelación del oleaje, para generar estrategias de manejo para la erosión costera y para disminuir la vulnerabilidad frente a eventos ciclónicos. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente poner un sensor en la parte externa de la barrera, la parte expuesta al oleaje, otro en la parte interna, y ver esa diferencial de la altura de la ola. Como ustedes ven en esta imagen que tomamos con un dron, se ve en la parte externa olas mucho más grandes, luego ahí está la cresta con la rompiente en color blanco, y posteriormente se ven unas condiciones muy calmas como las que vemos aquí en Sprat Bay, en la playa del centro, que atraen los turistas porque es muy seguro bañarse ahí, y además que permite la formación de playas que son el principal atractivo turístico y económico de San Andrés. Entonces, como ven en esa gráfica, las líneas azules, hay olas hasta de casi 3.5 metros por fuera de la barrera, y gracias a ese servicio de protección costera, en ese mismo sitio, al mismo momento, tenemos olas desde 0.5 hasta 0.2 metros, que es una disminución bastante considerable. Siguiente. Y esto también lo logramos registrar en Serranilla, incluso con el paso del huracán Irma en ese mismo momento, y notamos una inversión del sentido del oleaje, y aparte de eso, pues presentamos este trabajo, ganó el mejor trabajo en México en un congreso de corales en el 2018, creo que fue, donde mostrábamos cómo esa protección costera permite que islas como la isla Cayo Bacon Key, creo que se llama en Isla Cayo de Serranilla, que tiene una altura promedio de terreno de 2 metros no más, existen incluso con olas de hasta 4 metros que golpean por varios periodos estas zonas. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando se deterioran estos arrecifes de corales, vemos estos escenarios como los que encontramos acá en Son Bay, y por eso también la importancia de estos muestreos, de estos monitoreos y estos datos. Estamos trabajando también en modelación del oleaje para la formulación de soluciones basadas en la naturaleza en San Andrés, para poder generar soluciones, aparte de cuantificar pues, los beneficios, también generar soluciones reales para este tipo de problemas y tratar de disminuir la vulnerabilidad. Siguiente, gracias. Bueno, y para cerrar, quiero contarles que estamos trabajando con la Universidad Nacional en la formulación de unos protocolos de restauración para corales, arrecifes y pastos marinos, con un equipo interdisciplinario. Siguiente, por favor. Esto es un grupo de
de fundaciones, de personas, de expertos internacionales, nacionales. Hemos realizado talleres con la comunidad de Providencia, que tiene una gran experiencia vivida en estos temas también, y de San Andrés, para hacer la co-construcción conjunta de estos protocolos de restauración y realmente de toda esa cantidad de metodologías en restauración que hay, saber cuáles son las más eficientes y que realmente van a funcionar para el archipiélago, y por eso de esa manera hacer un uso efectivo y eficiente de los recursos que no son infinitos. Entonces, para que esa plata se use bien y tengamos los mejores resultados en restauración, estamos pues generando este tipo de recomendaciones. Siguiente. Y otro de los productos que van a entregar son unos mapas de vulnerabilidad, aquí unas animaciones de unas simulaciones de huracanes sintéticos, categoría 5 en la isla de San Andrés y Providencia, donde aparte de que se ve cuando la parte roja está desde el costado este, o sea que el huracán sopla desde el este, se ve la protección de la barrera coralina, y cuando está del oeste, pues también la protección que ofrece la isla, y aparte pues las zonas que más impactarían en cada sitio. Estas simulaciones las estamos cruzando con capas de ecosistemas y otros criterios que hemos determinado con los expertos y con la comunidad, para generar unos mapas de vulnerabilidad y poderle decir a los tomadores de decisiones dónde serían esas zonas que posiblemente más se afectarían en un evento ciclónico, y de esa manera poder atender, digamos, en primeros auxilios con mayor rapidez, apenas sea posible, esas zonas para hacer estrategias de restauración a corto plazo, mediano y largo plazo. Siguiente. Este es un mensaje en criol, dice Fiwi Ecosystem, the key Fiwi well-being, autonomy, protection, recovery and resilience from hurricanes and pandemics. Bueno, es un mensaje que recuerda que nosotros dependemos de los ecosistemas, y con el cual quisiera cerrar esto. ¿Por qué la pandemia? Porque la isla estuvo cerrada en el 2020, desde marzo hasta noviembre, no había movimiento de aviones, el flujo de comida también se vio restringido, y realmente muchas personas no pasaron, digamos, a la miseria, gracias a Dios, sino que tenían que comer gracias a estos ecosistemas. Nosotros estuvimos acá, vivimos eso, y por eso quiero dar testimonio de la importancia de estos ecosistemas para la supervivencia y el bienestar. Muchos vecinos salieron a pescar, entonces es ese llamado, y creo que hay otra diapositiva más, qué pena, antes de finalizar. Sí. Creo que hay otra. Ajá, otra vez, otro clic. Y es un llamado porque tenemos una responsabilidad también ciudadana como colombianos a la realidad de la acción ya. Estamos ya en abril, casi terminando abril, y todavía no tenemos el primer refugio serio, tipo búnker, ni en San Andrés ni en Providencia, no lo han construido. Profesor Márquez, ¿usted sabe si en Providencia ya hay refugios sólidos, tipo búnker, que aguanten? ¿Se han construido? Todavía no. Para mí. No sé, la verdad de los refugios, pues yo ya llevo un par de meses por fuera de Providencia, pero que yo sepa no se había hecho, y refugios como tal lo que ven era medio habilitado unas iglesias y cosas de esas, pero no tiene las condiciones requeridas porque pues no hay baños ni sitios para cocinar, ni nada de estas cosas. Gracias. A duras penas podrían estar algún rato allí. Gracias, sí, es cierto. Entonces un llamado a la acción inmediata, porque efectivamente no hay refugios todavía ni en San Andrés ni en Providencia. San Andrés es mucho más plano, entonces por favor tomemos acción frente a esto, y la defensa soberana de nuestro territorio, que nos duele mucho, que queremos nuestro archipiélago completo y bien protegido también, nuestra reserva de biosfera Sea Flower, y por otro lado el Hospital de Providencia, que todavía no está establecido, y en San Andrés que está, pero que ojalá pudiera funcionar mejor, de verdad, porque es una necesidad básica. Muchas gracias. Creo que... Gracias, Julián, por la presentación. Clarísimo, digamos, el valor económico de
ese capital natural y esos servicios ecosistémicos, y que quisiera preguntarte si dentro de la investigación lograste hacer conexiones sobre sectores específicos, digamos, entender, por ejemplo, la correlación entre biodiversidad y la industria pesquera, industria turística, medir cuánto aporta al PIB de cada uno de esos sectores económicos y comenzar a hacer unas aproximaciones de pronto de cuánto deberían estas industrias aportar a la conservación, ya que se benefician, digamos, de este trabajo. Entonces, actualmente entendemos que la conservación únicamente la financia el Estado, de pronto algunas ONGs desde la filantropía y principalmente las comunidades, que son quienes han defendido históricamente, digamos, el territorio. Qué bonito sería que esta investigación apuntara, por ejemplo, a ver la responsabilidad que tiene el sector pesquero, el sector turístico, digamos, entre otros, al sostenimiento, a la conservación y más allá, digamos, a financiar modelos de regeneración participativa, que veíamos hace un rato, digamos, que las comunidades tienen programas, las ONGs tienen programas, pero hace falta, digamos, un poco como de esos instrumentos. Entonces, no sé si dentro de la investigación que has hecho has logrado, digamos, encontrar, digamos, a cuánto aporta cada sector, digamos, el tema de conservación, o como se hace en estas investigaciones de aseguramiento paramétrico, entender cuánto vale una reconstrucción hecha después de un desastre y cuánto se ahorra por haber hecho una inversión antes en conservación. No sé si esos números, digamos, o algo de eso en la investigación lo tienes para compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, sí venimos trabajando en eso. En cuanto a los aportes por sectores, desde que estábamos trabajando en la CSO lo hicimos, desde los aportes que cada sector percibe. Y en cuanto a un siguiente paso de pronto estrategia de pago por servicios ambientales o ver cómo ciertos beneficiarios y cuáles no, porque no va a poner al pescador artesanal a pagar por eso, si me hago entender, ese no es el objetivo, sino quiénes deberían tributar de manera económica, porque el pescador artesanal sí lo puede hacer, pero de otra manera, con buenas prácticas, por ejemplo. Pero cómo podemos lograr recaudos en ciertos sectores que sí pueden tal vez tributar y al mismo tiempo ese tributo es una inversión para su propio negocio, por ejemplo para el turismo. Si yo tengo mi hotel y no hay playa, nadie va a venir ahí, mientras que yo tengo una playa porque tengo buenos arrecifes que la protegen, entonces voy a recibir un beneficio económico. Al fin y al cabo están invirtiendo en su propio negocio, entonces sí, efectivamente trabajamos en eso. En los trabajos que venimos desarrollando la expedición, como tiene otro contexto distinto, son sitios más alejados de otra visión que no está como directamente a la explotación turística, pero mi trabajo de grado como de doctorado, ahorita en la Universidad Nacional de Colombia, tenemos el apoyo de mi codirector y de la Universidad North Carolina en Wilmington, con los que estamos trabajando precisamente ese tipo de abordajes para poder hacer más visibles beneficios que son muy puntuales y que nos permiten identificar precisamente esos posibles contribuyentes y cuánto podrían contribuir y cuántos serían los beneficios económicos basado en datos reales, ¿cierto?, de percepción, de disponibilidad a pagar y otros métodos de no mercado, que nos permite pues también cuantificar cuáles serían esos beneficios que los inversionistas podrían recibir si mejoran las condiciones de ciertos atributos de los arrecifes o de las playas o de los ecosistemas o estos servicios ecosistémicos que estamos presentando. Sí, vale, gracias. Julián, una última. Quería, de acuerdo a la pregunta anterior, ¿ya tienen como establecidos algunas metodologías de la medición o de la valoración como tal económica de los ecosistemas, teniendo en cuenta, por ejemplo, si es un ecosistema acá en San Andrés con una mayor influencia en la comunidad, pero si es un ecosistema, por ejemplo, también arrecifal, pero en Serranilla o en Albuquerque, que tienen un contexto diferente, han establecido como esas líneas de medición, por decirlo así, para poder generar como valores y poder trabajar desde esos valores para generar lo que dicen ahorita, o sea, para
calcular cuánto debería aportar la industria, cuánto debería aportar más, no sé, el sector gobierno, o cómo podría colaborar más la comunidad local, basado en esos beneficios, pero cuantitativamente? Bueno, eso es un proceso como de mejora continua, ¿cierto? Sí tenemos unos métodos establecidos para hacer las valoraciones, y para hacer una valoración, igual que cualquier tipo de modelación matemática o ecológica, lo primero que uno necesita es buenos datos para que los resultados de ese modelo sean los más fiables posibles. Entonces, a medida que la información y la comprensión sobre el valor de los servicios ecosistémicos mejore y que tenemos más datos, vamos a poder ser más finos en esas aproximaciones, y los métodos también se podrán ir ajustando. Entonces, si efectivamente tenemos unos métodos establecidos que nos permiten cuantificar y cada vez ir mejorando incluso ese detalle que se quiere para tener ese tipo de respuestas que tú dices. Ahora, hay varios objetivos de investigación. Por ejemplo, si el objetivo es ver cuánto tiene que poner el gobierno, o si me hago entender, como ciertas preguntas clave, para eso se pueden diseñar también metodologías específicas que podríamos implementar para responder esas preguntas. David, no sé si está claro la respuesta. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, era más como mirando hacia el futuro, hacia ese ejercicio que de hecho es una de las reflexiones de este evento, y ha sido la necesidad de verdad dimensionar ese valor, ¿sí?, que nos prestan los ecosistemas de una manera pues monetaria, que es la forma que lastimosamente estamos en las últimas décadas obligados a representar, ¿no?, para Sí. ver cuánto vale todo. Entonces creo que esa aproximación es estratégica para lograr ya los otros pasos, ¿sí? Pero lograr ese punto de poder dar un valor aproximado o rangos en cuanto a unos criterios determinados es Claro. indispensable. Claro, gracias David. Precisamente esos valores los tenemos y esos rangos los podemos dar, y como habíamos hablado, queremos seguir trabajando en estrategias de comunicación de esos resultados puntuales para precisamente apoyar la gestión de recursos para la conservación, para el manejo, y eso quiero que lo sigamos haciendo con la CCO, con los comunicadores buenos que tienen para mostrar esos resultados y que tengamos un mayor alcance de impacto con esos datos que ya tenemos, y seguir pues adelante para seguir formulando ese tipo de cosas. Y bueno, aprovecho para felicitar a David por el trabajo que ha hecho durante estas expediciones. No es fácil esa logística. Juliana Cintura lo hacía también, el capitán Reina, el almirante Soltau, y ahora el capitán Forero, que es un trabajo que no es de hoy, sino que viene muchos años atrás, ¿cierto?, y que se ha mantenido y ha ido creciendo. Entonces los felicito de verdad a la Comisión Colombiana del Océano, y agradezco a la Universidad Nacional de Colombia por el apoyo. Muchas gracias. Listo. Entonces, yo creo que podemos empezar. Me cuentan si están viendo la presentación. Bueno, primero agradecerles a todos y lástima no poder estar con ustedes. Yo espero pronto poder reunirme en un lugar que tanto quiero y al que queremos continuar aportando el conocimiento, en el caso de nosotros de las tortugas marinas, para que sigamos entendiendo la importancia de proteger desde la soberanía, desde la investigación y desde la conservación y los procesos comunitarios, la importancia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Los Cayos. Entonces hoy les voy a hablar sobre el estado actual de las tortugas marinas en los Cayos de Serrana y Serranilla durante las expediciones 2016 y 2017. Estoy revisando estoy confirmando si me están escuchando. Listo ya. Bajo las expediciones científicas. Primero agradecer a los organizadores del evento, pues muchas gracias, y de verdad que han tenido la paciencia que se ha podido. Yo quisiera estar allá, pero por cosas de logística no podía, tuve unos choques con los vuelos, entonces bueno, pero pronto nos veremos. Agradecerles a todos realmente por generar estos espacios tan importantes y que generemos muchos más de estos espacios, tanto en San Andrés como en Providencia y en otros lugares. Todos los colombianos necesitamos entender la importancia de la reserva Sea Flower para el país y para el planeta. Para empezar,
Listo, ya, que se me escucha. En el mundo tenemos 7 especies de tortugas marinas, todas ellas bajo algún riesgo de extinción. Una está exclusiva para el Golfo de México, que es la tortuga lora, y otra exclusiva para Australia. El resto de las tortugas marinas que pueden estar en cualquier parte del mundo las tenemos en Colombia. Todas ellas bajo alguna categoría de extinción. Tenemos la tortuga cabezona, que está en estado vulnerable, pero en Colombia la tenemos en peligro crítico de extinción. De hecho, la especie en mayor riesgo dentro del país porque está bajo una extinción local. En el 2015 la categorizamos así. Tenemos la tortuga verde para el Caribe, que también es se llama tortuga negra en el Pacífico simplemente porque es un poquito más oscurita. También la tenemos la tortuga carey, que es la más críticamente amenazada de todas, la caná, la gigante de los océanos, que es la única de caparazón de cuero, y la tortuga golfina, que la tenemos exclusivamente para el Pacífico colombiano. Todas ellas están bajo algún riesgo de extinción, es decir, que pueden desaparecer por diferentes razones. Estas son las 5 amenazas más importantes para ellas en general, para todas las especies: caza y saqueo de huevos, cambio climático, pesca incidental. Millones de tortugas caen por pesca no dirigida, sino por pescas irresponsables, pescas ilegales o por otros tipos de pescas que hay, y digamos que la reserva no es ajena a esto. Contaminación y pérdida de hábitat. ¿Qué sabemos sobre las tortugas y la reserva de la biosfera? Pues sabemos... nos podemos retornar a la época de la colonia, podemos retornar al Inca Garcilaso de la Vega cuando nos hablaba que fueron fundamentales como una fuente proteica para los colonos, piratas y demás que llegaron a todas las islas Cayos y a San Andrés y Providencia. Además, aunque esto ya no está, este letrero en Serrana, siempre ha sido importante la presencia de tortugas marinas. Este letrero ya no está pues porque pues obviamente era de madera y seguramente en algún momento se dañó y lo cambiaron, pero pues yo tenía fotos de estos letreros anteriores y ahí están las tortugas. Entonces, digamos que las tortugas han sido fundamentales para todo lo que son la reserva. Y la historia más famosa, y que a mí me encanta hablar de ella, es la época de los piratas y la época de Pedro Serrana, que de hecho por eso uno de los callos de los que voy a hablar hoy es en honor a él. Y es que Pedro se cree que vivió 7 años en Serrana a punta de la carne de las tortugas, los huevos, la sangre se la tomaba para no deshidratarse, y en ese momento las tortugas eran un poquito más grandes, los tamaños eran más grandes, y se cree que se refugiaba de las grandes tormentas que pasaban entre septiembre, octubre y noviembre en ellas. Duró 7 años ahí y digamos que fue uno de los que inspiró este gran libro de literatura universal. Entonces, las tortugas marinas han estado desde antes que nosotros, probablemente en los Cayos, y tienen una historia muy bonita que contarnos, y nosotros tenemos la obligación de no dejar solamente esto en la oralidad, sino que tenemos que empezar a escribir, ¿cierto? Además, que sabemos, en el 41 Ortega habla de un alto consumo de carne, de consumo y comercialización de carne y huevos de tortugas para todo el archipiélago, no solamente para los Cayos. Se cree que en el 48 Ruiz define que es 10 veces más consumida que la carne de bovina en toda la isla, pues digamos que porque finalmente nos las está dando el mar, nos está regalando el mar, y los huevos son mucho más apetecidos que los huevos de gallina, ¿cierto? Betuí Ríos, los 70, habla de una pesca exploratoria, entonces es como de las primeras investigaciones que se habla, y habla de una captura de 6 tortugas por día más o menos en las diferentes islas Cayos que tenemos. En los 80, Parson, y en el 85 habla de una fuerte captura de los indígenas misquitos para las tortugas marinas. En la actualidad, de hecho, todavía es una pesca excesiva por parte de Nicaragua de los indígenas misquitos, y enseguida les voy a hablar un poquito de esto y el tráfico de carey que hemos venido trabajando durante varios años, y ya hemos encontrado un poco de la ruta de comercialización, y por eso es tan importante seguir protegiendo ese azul de la bandera y ese azul que tiene vida como las tortugas marinas. Y McCormick en el 97 y luego en el 98 empezó a hacer censos esporádicos donde encontró 9 nidos de tortuga carey, 4 de cabezón y 2 de verde, en este caso en Serrana. Además hay censos esporádicos y no sistemáticos, pero esporádicos que hay por parte de Coralina, y digamos que algunas expediciones que se han hecho también. Ay, perdón. Entonces el objetivo con estas expediciones, cuando participamos de las expediciones, fue aportar el conocimiento actual de las tortugas marinas, tanto en Islas Cayos de Serrana y Serranilla, generando realmente un primer acercamiento a su actividad en el área de monitoreos un poquito más sistemáticos, ¿cierto? El área de estudio pues son las Islas Cayos de Serranilla y de Serrana durante el 2016 y 2017. ¿Cómo se hizo? Digamos que hicimos un monitoreo terrestre dividido en 2 grandes censos. Un censo diurno, que era entre las 6 y las 8 de la mañana, o entre las 5 y las 7 de la noche.
donde hacíamos identificación de huellas de tortugas, íbamos caminando a ambos cayos y de hecho después hicimos un censo en 3 cayos pequeños en Serranilla, identificamos si habían huellas, mirábamos hasta el final de la huella para saber primero qué especie era y luego mirar si había o no nido, ¿cierto? Porque no siempre las tortugas cuando suben a desovan nidos. Finalmente confirmábamos abriendo el nido si habían o no huevos y marcábamos los puntos en un GPS. Luego, en la noche hacemos un monitoreo terrestre, principalmente para poder intersectar las hembras. Digamos que las hembras anidantes de tortugas llegan a las playas en la noche. Entonces hacíamos un monitoreo de 8 a 4 de la mañana, donde buscábamos y caminábamos los cayos, en algunas ocasiones acompañados con los infantes de marina, y si encontrábamos una hembra, pues básicamente la intersectábamos, esperábamos a que subiera de desovara, la marcábamos, tomábamos todos los datos biométricos y demás, y toda la parte de biometría. Además, marcábamos los nidos y tuvimos la fortuna de llegar tanto en época de anidación de algunas especies como en época de eclosión. Entonces, cuando encontrábamos las crías, le hacíamos también la biometría. Digamos que estos estudios fueron muy importantes porque es la primera vez que se toman estos datos de tortugas marinas dentro de la reserva. Y marcamos el nido, marcamos la hembra con marcas metálicas y simplemente se hacía ya después el proceso de liberación de las crías, que generalmente lo hacíamos con los expedicionarios y los infantes, y las tortugas pues sí se iban por su parte. Además, inicialmente pensamos en un monitoreo acuático, donde había unos monitoreos acuáticos sistemáticos, donde a partir de censos visuales lineales por una hora con el snorkel, pues íbamos mirando si habían o no tortugas. Por cuestión de logística, esta parte no la pudimos hacer, pero afortunadamente contamos con los grandes aliados que fueron los otros expedicionarios que mientras hacían sus proyectos, nos fueron reportando si veían o no tortugas cuando hacían sus trabajos en campo, ¿cierto? En los censos marinos. Los resultados, pues para fortuna y de acuerdo a lo que fue reportado en los 70, sigue estando la presencia de estas 3 especies de tortugas marinas: la tortuga cabezona, que es la de la moneda de 1000, la careta careta, la carey, que es la Dermocheris imbricata, la más críticamente amenazada. La cabezona, les recuerdo que es la especie que categorizamos en el 2015 como especie en una vía de extinción local, es decir, no va a desaparecer de las grandes poblaciones que tiene en Florida, en Estados Unidos principalmente, en el Mediterráneo, pero de Colombia probablemente sí. Y tenemos la tortuga verde o Chelonia nias. La distribución espacial, entonces, digamos que para Serrana tomamos todos estos puntos georreferenciados, ¿cierto? Habían unos nidos muy frescos que eran de días anteriores, otros nidos no tan frescos, pero con la actividad de la cama confirmábamos que eran nidos y con los huevos. Y digamos que lo que encontramos en Serrana fue careta, cabezona, nidos de cabezona y nidos de carey, ¿cierto? Lo más importante de esto es que además vimos una preferencia de anidación por las 2 especies, las careys, y esto pues es muy típico de la carey, prefiere anidar en lugares difíciles, entonces le gusta anidar en lugares cerca de la zona rosa, y la cabezona anida en zona de digamos, más arenosa. Algo valioso de esto, pues que aunque parecen solamente 5 nidos, es lo que más se puede tener, y además contando que solamente fueron 8 días de censo. Tener 5 nidos parece muy poco, pero realmente es lo último que tenemos ya continental como insular. Y lo que más hay es en Magdalena y no pasan de 3, 4 nidos por año. Esto solamente en 8 días pudimos reportar 8 nidos, 5 nidos, perdón, y esto fue como un respiro, porque pues digamos que se tenía todo el proceso de categorización de extinción local. Esto sigue estando así porque realmente la población está muy mal en Colombia, la cabezona, pero encontrar 5 nidos en 8 días es como un aliento de por qué tenemos que proteger la reserva de la biosfera cifrada por sobre cualquier otra cosa. Porque no podemos olvidar que si nacen en nuestro territorio, pues son tortugas colombianas, así sean especies migratorias. Tenemos que proteger sus lugares de nacimiento. Para el caso de Serranilla en el 2017, entonces trabajamos durante 24 días, tuvimos la fortuna que pudimos justificar por qué teníamos que estar más tiempo, más turnos que los demás expedicionarios, porque realmente las tortugas no están en un punto fijo, ¿cierto? Son especies migratorias que van y vienen, pero entre más tiempo estemos, más podemos entender sobre sus dinámicas, ¿cierto? Y llegamos en un momento donde se estaba terminando la temporada, realmente no había temporada de cabezona ya, y estábamos probablemente en temporada de verde y carey, pues, porque bueno, esto quizás se me olvidó mencionarlo al principio, ellos tienen unas temporadas de anidación, no es que han ido durante todo el año, entonces esperábamos quizás no encontrar todas las especies que habían sido reportadas porque habíamos llegado en algún momento del año donde probablemente no las encontráramos, pero por suerte encontramos las 3 especies que estábamos buscando. Entonces encontramos en Serranilla el callo grande de Serranilla,
ahí encontramos la cabezona, un nido de cabezona, que ya para esa temporada era muy extraño, encontramos crías, encontramos nidos de tortuga verde, un montón de nidos de tortuga verde. Enseguida les cuento la conclusión de esto, que para nosotros fue una super noticia porque no tenemos zonas de anidación importantes en la zona continental de Colombia y de la tortuga carey también. Además de esto, pues pudimos ir un día entero con la Armada y con el grupo de, se me acaba de olvidar el nombre, con Jair y todos los que estaban haciendo la parte de, bueno, después me acordaré y les diré. Y pudimos ir a 3 callitos pequeñitos, al San, Mirlo y entonces, por ejemplo, lo interesante del Skate es que este callo emerge y sumerge, pues emerge y sumerge dependiendo de cómo esté la marea, no siempre está totalmente emergido, entonces digamos que en algún momento está totalmente bajo agua y lo que encontramos es que igual, así esté bajo agua, no pareciera que solo es agua y que realmente no es parte del continente, pero sí lo es, o de parte emergida, pero sí lo es, porque desde que hay nidos de tortugas, pues ellos necesitan un espacio de tiempo. Al menos durante 2 meses, este callo está emergido en algún momento del año. Esto es muy importante seguir evaluando, ¿cierto? Porque tuvimos nidos de tortuga, de hecho tuvimos bastantes nidos de tortuga también ahí, para lo pequeño que es. Entonces, en el inventario, en los datos que encontramos durante Serrana y Serranilla, nidos de tortuga cabezona, encontramos en esos 8 días 5 nidos para Serrana, que es un montón de nidos, aunque no lo crean, y para Serranilla encontramos igualmente 5 nidos de tortuga cabezona, resaltando que durante este momento, cuando fuimos a la expedición de Serranilla, ya no era época de nidación de ella. Lo que encontramos fueron las últimas crías que podíamos ver, pero pues finalmente encontramos que sí había presencia de esta especie para Isla Serranilla también, que digamos que es la especie bandera por la que más estamos intentando hacer esfuerzos de conservación, porque pues no queremos que realmente desaparezca, aunque realmente es muy difícil que esto no pase. En el caso de la tortuga verde, no encontramos nidos en Serrana, en ese momento no estábamos en temporada, probablemente si lo hacíamos en otro momento sí lo íbamos a encontrar y de hecho ya tenemos reportes de esto. Y para Serranilla encontramos un montón de nidos, un montón, cuando digo un montón es que realmente estos nidos no los tenemos en Colombia continental y encontramos más de casi 80 nidos de tortuga verde. Esto lo pueden encontrar en el artículo que sacamos, entonces está todo un poquito más detallado, sino que por tiempo les estoy como hablando muy general de los mares. Y visitando las costas, ojalá todavía esté retornando a las Islas Cayo ya marcada. No encontramos juveniles de tortuga cabezona, esto es bastante típico que no lo encontremos, de hecho es bastante extraño encontrar esto en cualquier otra parte, y de adultos machos tampoco encontramos de cabezona. En el caso de la carey, encontramos en Serrana 20 nidos, que son muchos nidos, o sea, realmente nosotros no tenemos en este momento en Colombia continente una playa con más de 20 nidos, excepto Acandí y en algunos momentos Necoclí, pero la mayoría de las pocas playas que tenemos en Colombia continental son menos de 5 nidos por temporada. Entonces, encontrar en 8 días 20 nidos de tortugas cuando una temporada dura más o menos 4 meses es realmente muy esperanzador para ellas y para nosotros, y además es una responsabilidad muy grande. Y en Serranilla encontramos aproximadamente entre 50 nidos, un poquito más de 50 nidos de tortuga carey en el Cayo Grande y en los 3 cayos satélites que tiene Serranilla. En el caso de hembras anidantes, no encontramos tortugas hembras anidantes en el 2016 de Serrana, porque ya se está terminando la temporada de carey, pero sí logramos marcar 2 tortugas adultas en Serranilla. En el caso de juveniles, logramos encontrar un juvenil que fue reportado por otros expedicionarios de Carey, y en Serranilla igualmente encontramos juveniles. Entonces esto es muy importante porque estos se encuentran en el agua, esto no lo encontramos en las calles, en las islas, sino que encontramos que el uso y el hábitat que tienen en el agua es muy importante también para esta época de ellos, de adultos, subadultos a juveniles, donde llegan a alimentarse. Son zonas de alimentación muy importantes para ellas, donde hay que seguir haciendo pues, esfuerzos de investigación para entender un poquito más esta extraña que tiene una alta temperatura. Entonces estamos teniendo más hembras, aunque tenemos una población muy importante, está aumentando el número de hembras, y esto es importante empezar a trabajar con ellos y poder hacer un tema de restauración de vegetación para que baje un poquito, haya un poquito de sombra y no hayan tantas hembras naciendo, que es importante que nazcan, pero pues además ya los huevos se están cocinando por las altas temperaturas. Encontramos parte de la ruta, entendiendo la ruta del tráfico de Carey, desde Nicaragua para San Andrés,
De hecho, ya tenemos unos puntos que hemos encontrado y caracterizado en San Andrés. Por eso también era importante pues, que yo estuviera, pero pronto seguramente voy a estar, porque ya tenemos unos puntos donde se está vendiendo artesanías de Carey y se cree que todo esto está viniendo de las Islas Cayo Norte, Serrana y Serranilla, que son los lugares más importantes y seguramente Roncador. Entonces, este tráfico ilegal de especies y de vida silvestre, especies en peligro, pues hay que trabajarlo, además que están incluidas dentro de CITE, que esa comercialización es ilegal. Además, tuvimos la fortuna de contar con otros reportes muy importantes. En la Corte de Coralinas nos encontramos por primera vez, solamente se ha reportado para México en todo el mundo, un prejuvenil de tortuga caná, reportándose entonces así las 4 especies del Caribe para el archipiélago, que esto es supremamente importante, además el tamaño de esta tortuguita. La Armada ha hecho un trabajo muy juicioso desde ese momento, entonces se han reportado además machos de cabezonas cerca de Albuquerque. Estuvimos también acompañando un proyecto en Albuquerque, digamos que en este momento estamos trabajando muy fuerte con el tema de tráfico, la Armada está trabajando muy juiciosos como con esto, haciendo todo el tema con guardacostas y vigilancia de mar. Y en este momento, digamos que la Armada es el que está abanderando los proyectos de conservación de estos callos, ellos toman los datos, nosotros una vez al año los capacitamos para la toma de datos, queremos que empiecen a marcar ellos las tortugas, esperemos lograr eso a corto plazo y ojalá pues obviamente con la expedición volver a retornar a casa con la expedición y seguir tomando datos muy valiosos de las tortugas. Seaflower es un sitio de esperanza para la recuperación y conservación de las tortugas marinas y no podemos permitir que esto deje de pasar. Realmente es como el último lugar donde podemos respirar quienes trabajamos por estas especies, quienes nuestra misión de vida decidimos que fueran ellas y donde nos genera mucha esperanza, pero también mucha responsabilidad de seguir trabajando y aportando por la conservación de ellas. Serranilla es el principal sitio de anidación para la tortuga verde en todo el Caribe colombiano, incluyendo la parte continental. Serrana y Serranilla son posiblemente los sitios de anidación más importantes para la tortuga carey en todo el Caribe colombiano y Serrana, Bacon y San son actualmente los sitios más importantes de anidación de la tortuga cabezona para todo el Caribe colombiano. Nos falta entender qué pasa en Roncador, que sabemos que también es una zona muy importante. Nos falta entender un poquito más sobre la dinámica de toda la reserva, pero realmente lo que vemos es que es un lugar de esperanza para las tortugas marinas y que todos los esfuerzos se tienen que hacer y aunar esfuerzos de conservación, trabajar articulados para la conservación de ellas. Además, desde el conocimiento ancestral, desde la importancia que ellas han tenido para los raizales, desde su consumo, desde su parte tradicional, digamos que todo esto es importante, no lo podemos dejar simplemente desde la oralidad. ¿En qué vamos? La Armada sigue trabajando muy fuerte con los infantes de Marina, digamos que estamos capacitando muy fuerte ya desde la Escuela de Formación de Coveñas para los infantes que llegan a los Cayos tengan un poquito más de conocimiento, seguimos obviamente con el CECIT acompañándolos en el proceso cada que van los infantes a los Cayos, ellos siguen tomando datos, pero queremos mejorar esta toma de datos, ser un poquito más rigurosos, entender qué pasa en las otras Islas Cayos de forma más juiciosa y pues sí, estar como más juiciosos con esos. Recordar a todo el mundo y en todos los espacios donde estemos y siempre lo hacemos que Colombia tiene mar, este es el mapa de Colombia que debemos presentar a todo el mundo. En todas las presentaciones que yo hago nadie conoce qué es Colombia y pues esto realmente es muy alarmante, pero seguir comunicando y seguir hablando de la importancia de que Colombia tiene mar y que las tortugas pueden ser unas grandes embajadoras del océano por la empatía que generan, ¿cierto? Finalmente, estos organizadores y financiadores de las expediciones donde participamos, agradecerles a todos ellos porque sin ellos no hubiera sido posible y esperemos retornar a casa siguiendo aportando el conocimiento de las tortugas marinas, que hay mucho por hacer en todo el archipiélago y además que como colombianas necesitamos proteger el territorio donde ellas están. Agradecimientos a todos los que hicieron parte de que estuvieron con nosotros, la RC Roncadora, RC 20 de Julio, RC Providencia, durante los 2 años que hicimos parte de las expediciones. Y pues definitivamente este es un espacio y que me hubiera gustado estar allá para agradecerle a Casimiro y a Nick el tiempo que compartieron conmigo todo su conocimiento sobre las tortugas marinas. Y esto es todo. ¿Alguna pregunta? Yo creo que me pasé de tiempo. Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Bernal Gutiérrez, soy biólogo marino, investigador del programa de conservación de tortugas y mamíferos marinos, liderado por la profesora Anita Javegui de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A continuación les voy a hablar sobre el proyecto que se desarrolló en el marco de la expedición científica Seaflower 2019, que tenía como objetivo monitorear y caracterizar las playas de anidación de tortugas marinas en las islas de Providencia y Santa Catalina. Como primera instancia es importante resaltar que
Este proyecto nace a raíz de la iniciativa de raizales de la isla de Providencia, que viendo la problemática de tortugas marinas a nivel mundial y local, pues decidieron conformarse como una fundación, que es esta que ustedes ven aquí, que es la Providence and Katrina Huxville Foundation, y nos contactaron a nosotros pues con el fin de que mostráramos un poco de lo que nosotros realizamos en el monitoreo de las tortugas marinas acá en el Magdalena. Por lo que tuvimos un encuentro en la isla de Providencia unos meses antes de la expedición, donde tuvimos unas charlas donde mostramos la metodología que nosotros utilizamos para el monitoreo de las temporadas de anidación y las caracterizaciones que nosotros hacemos. Estas charlas fueron tanto teóricas como prácticas, con el fin de que ellos se apropiaran este conocimiento y tuvieran la posibilidad de seguir haciéndolo posteriormente. Entonces, gracias a esto, ellos empezaron a hacer estos monitoreos hacia el mes de julio del 2019. Hacia mediados del mes de julio, encontraron en la playa de Manzanillo un nido expuesto posiblemente por acción del oleaje, el cual pues fue evaluado y al ver que pues, no había, digamos que seguía en un alto riesgo por aumento del oleaje, decidieron trasladarlo y llevarlo a la playa de Agua Dulce, donde podían tener un monitoreo más constante y un control de las condiciones del nido. Es así como, pues, para el primer día de la expedición, pues, llegamos nosotros y hicimos una revisión del nido. Esta revisión coincidió con que era más o menos hacia el día 53 de incubación. Este cálculo es aproximado, ya que pues se tiene el conteo es a partir del encuentro del nido y no del momento donde fue puesto. Entonces calculamos que estaba un poco más de los 53 días. Al hacer la revisión encontramos que ya estaban empezando a emerger neonatos. Teniendo en cuenta esto, pues evaluamos las condiciones en las que estaba el nido ahí y pues teniendo en cuenta que los nacimientos se estaban dando hacia las 11 de la mañana y posiblemente hacia el mediodía, pues se tomó la determinación de asistir a estas emergencias, obviamente con el aviso a las entidades pertinentes, esto con el fin de evitar que los neonatos murieran por desecación debido a las altas temperaturas al momento de emerger. Es así como que entonces decidimos pues primero, como primera instancia, llevar a cabo la protección de la radiación solar, generando un poco más de sombra y bajando la temperatura donde estaba el nido. ¿Sí? Posteriormente se inició la remoción de arena, esto con el fin de ayudar a los neonatos a salir un poco más rápido. Una vez iban saliendo los neonatos, pues se iban recolectando en una nevera de copor con arena del mismo nido y se iban revisando. ¿Cómo se revisaban? Se miraba que no tuvieran, digamos que, algunos afectaciones físicas, malformaciones, y también se llevaba a cabo mediciones y pesajes. Entonces se medían el largo recto de caparazón, el ancho recto de caparazón y el pesaje. Esto para tener un indicio del estado de los neonatos al nacer. Posteriormente a todos los nacimientos, que fueron un total de 22 neonatos, se preparó la playa y se limpió para hacer un pequeño evento de liberación con los asistentes. Esto con el fin de concientizar y sensibilizar un poco tanto a residentes como a visitantes de la importancia de la protección de estos reptiles. Aquí está una imagen con los participantes. Aquí están miembros de la fundación.
están los miembros del puesto avanzado número 21, la, eh, y los demás miembros de la corporación. Les voy a mostrar aquí un video del momento en el que la liberación. Como les digo, con el fin de llevar a cabo sensibilización a toda la comunidad. Posteriormente a esta liberación se realizó la exhumación del nido. ¿Para qué se hizo esto? Esto con el fin de contar el total de los huevos del nido, aproximadamente 150, 148 huevos, de los cuales pues 22 fueron exitosos. Entonces se hace después la revisión de cada uno de los huevos que no tuvieron, que no eclosionaron, para determinar posibles causas del no nacimiento. Y encontramos que la mayoría de los huevos tenían signos de detención del desarrollo embrionario en las primeras etapas, entre 1 y 2, debido al aumento de temperatura. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque los huevos estaban cocinados, completamente cocinados. Otro de los objetivos de la expedición fue realizar charlas de capacitación e identificación en manejo de tortugas marinas a los diferentes actores que tienen injerencia en esta problemática. Entonces se realizaron estas charlas para la estación de guardacostas de Providencia y el puesto naval avanzado número 21. En conjunto con estas charlas se hicieron unos simulacros nocturnos donde se hacían avistamientos de hembras anidantes y marcaje. Esto con el fin de que ellos tengan conocimiento de cómo actuar en caso de encontrarse una hembra anidante en el momento de sus patrullajes por las diferentes islas y cayos que componen el archipiélago. De la misma manera, se realizaron simulacros de manejo y traslado de las nidadas en riesgo, donde ellos tenían que pues llevar a cabo todo el procedimiento para que también tuvieran un conocimiento de cómo hacerlo. Y también de manera conjunta, durante la expedición se realizaron monitoreos nocturnos en las diferentes playas, en Manzanillo, Aguadulce y Suroeste, que entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana se hacían caminatas nocturnas por toda la playa, esto con el fin de evidenciar posibles rastros de anidaciones, nidos o tal vez encontrar hembras anidantes para marcarlas y hacerles seguimiento. Como resultado tuvimos la presencia de huellas de una posible carey en la playa de Suroeste y el reporte de un posible nido que nos dieron los miembros de la corporación, donde lo que hicimos fue buscar, evaluar el lugar donde aparentemente estaba el nido y marcarlo para poder hacer un seguimiento posterior. La caracterización que se realizó durante la expedición se realizó en estaciones cada 200 metros a lo largo de la línea de la costa en las diferentes playas. ¿Qué hicimos en estas caracterizaciones? Evaluar aspectos geomorfológicos como áreas, como pendientes de las inclinaciones de la playa y perfiles teniendo en cuenta los largos y los anchos. Como se dan cuenta, pues tenemos unos equipos que no son de la última tecnología, pero que nos ayudan a evidenciar un poco cómo son estos cambios en la playa y que son básicamente flexómetros que pueden utilizar los mismos raizales y estos que son los inclinómetros que son hechos por nosotros, que no son más que transportadores con un peso para que nos muestren los grados de inclinación. Esto para que nos dé digamos que una idea de cómo varían las playas en el tiempo. Estos son los perfiles que nosotros realizamos, que también son hechos digamos que de una manera un poco más arcaica, por decirlo de alguna manera, pero que nos muestran el cambio de las playas a lo largo del tiempo.
en cuestión de horas. Si bien las playas de Providencia no tienen un oleaje alto y una dinámica de la playa muy alta todo el tiempo, sí se presentan variaciones, como podemos ver aquí en la playa de Manzanillo se presenta una variación bastante fuerte en términos de inclinación, no tanto de ancho de la playa, pero sí de inclinación. Lo mismo hicimos para Agua Dulce, donde encontramos que esta también tenía unas variaciones bastante marcadas, tanto de inclinación como de ancho. Y la que menos varió fue Suroeste, que presentó, digamos que una variación un poco más estable. De la misma manera, también hacemos en cada una de las playas y en cada una de esas zonas, hacemos una toma de muestras para evaluar aspectos edáficos, tomando muestras de arena con corazonadores, como les decimos nosotros, que no es más que un tubo de más o menos 2 pulgadas que se entierra a 20 centímetros de profundidad de la arena, se saca la muestra, se sacan 100 gramos de esa muestra y son pasadas por una batería de tamices de diferentes ojos de malla para ver qué tipo de grano tiene de qué tipo de grano está compuesta la arena. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que posteriormente se pesen cada uno de los residuos que quedaron en los tamices y tener, digamos que una composición del sedimento y establecer cuál va a ser, digamos que el predominante, teniendo como 100% nuestros 100 gramos. De estos resultados encontramos que la mayoría del grano que compone las 3 playas es arena fina. Esto quiere decir que el tipo de grano oscila entre 0.21 milímetros y 0.125. Esto que nos permite ver, pues que es un tipo de grano que según estudios anteriores y la literatura y lo que se ha reportado en términos de anidación de tortugas marinas es un grano que puede servir bastante para la temporada de anidación, ya que está compuesto por granos que no son ni tan finos ni tan gruesos, pero que permiten el intercambio de oxígeno dentro del nido, tienen un buen drenaje en caso de inundación y no se compactan tanto, lo que permite que la hembra pueda excavar mucho mejor o que los neonatos puedan salir, además de que no es tan fino como para que se pueda lavar tan fácil. Otro aspecto fue el de la educación ambiental. Tenemos claro que para conservar hay que hacer educación ambiental y sensibilizar a las comunidades. Entonces, junto con un proyecto de educación ambiental que se estaba desarrollando en este marco de esta expedición, nos unimos para dar charlas de identificación, biología y manejo de tortugas marinas a niños de diferentes colegios. Esto con el fin de sensibilizarlos y que entiendan la problemática y la importancia de las tortugas marinas. También con ellos se hicieron simulacros de marcaje de tortugas marinas y manejo de nidadas. Finalmente, pues para concluir, tenemos que dar continuidad al monitoreo de la temporada de anidación en estas islas. Es una estrategia importante para la conservación de las tortugas marinas. Entendimos que aunque la energía del mar en las playas de Providencia y Santa Catalina no tiene una energía fuerte todo el tiempo, sí es importante porque puede modificar las playas de anidación. ¿En qué términos? Modelándolas, variando sus anchos, sus inclinaciones, lo cual puede influir en la puesta de los nidos de las tortugas. Y pues como última conclusión, pues que estas actividades de educación ambiental y capacitación a la comunidad raizal y residente de las islas es de gran relevancia para la apropiación de estos procesos de conservación. Bueno, eso es todo. De antemano agradezco por su atención. Hasta luego.
Buenos días a todos y a todas. Hoy lo que les voy a presentar son los resultados de la expedición Seaflower sobre la diversidad de macroalgas en el departamento Archipiélago. Entonces, a modo de introducción, vamos a ver cuál es el papel de las macroalgas, que realmente son un componente fundamental de los ecosistemas marinos y costeros. ¿Por qué? Porque siendo los principales organismos fotosintéticos, se encuentran a la base de la cadena trófica y por lo tanto proveen el oxígeno y el alimento para toda la cadena trófica de los ambientes costeros. Adicionalmente, proveen sustrato, alimento y refugio para muchos organismos, varios de los cuales son de importancia comercial, como el caracol pala, la langosta, pepinos de mar y peces loros, por ejemplo. Contribuyen adicionalmente a la estructura tridimensional del hábitat. Juegan un papel fundamental en el ciclo de carbono, hacen parte de lo que se llama el carbono azul, quiere decir que secuestran el dióxido de carbono de la atmósfera para transformarlo en carbono orgánico y así, digamos, ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Son fuente de alimento humano directo. Las algas pues, se pueden comer, por ejemplo, en el sushi, ¿cierto? Pero también son fuente de compuestos que tienen un amplio uso en diferentes industrias, como la industria alimenticia, la industria cosmética, farmacéutica, etc. Y las algas calcificadas tienen un papel muy importante en la consolidación de los arrecifes coralinos. Además, son organismos que tienen una respuesta rápida frente a cualquier cambio ambiental, por lo tanto son usados como bioindicadores cuando hay algún tipo de disturbio. Compiten con corales, esponjas y otros organismos sésiles como gorgonias, por ejemplo, para el sustrato y otros recursos. Y cuando hay condiciones favorables, pueden tener crecimiento oportunista y formar florecimiento, como se puede ver en esas fotos. Tradicionalmente, en Colombia no hay, digamos, una escuela ficológica, o sea, los estudios sobre la flora marina, sobre las macroalgas, en el país no han tenido una tradición fuerte, al contrario, han sido bastante limitados. En el 2003, Díaz Pulido y Díaz Ruiz publican todo lo que hay publicado sobre el conocimiento de la flora marina de la costa caribe colombiana y se puede ver que para el departamento Archipiélago reportan solamente 212 especies de macroalgas. Eso es muy poco si, por ejemplo, lo comparamos con el Parque Tayrona, que tiene 364 especies y una extensión marítima mucho más limitada. En los últimos 10 años, pues el grupo que yo dirijo, que es específicamente sobre el estudio de macroalgas, ha adelantado varios estudios especialmente enfocados en el archipiélago. Por lo tanto, hoy en día hay reportada 325 especies para el archipiélago. O sea, hay un aporte de más de 120 especies para el archipiélago desde el 2003. Desde 2016 se ha participado en todas las ediciones de la expedición Seaflower, es decir,
Serranilla, Serrana, Albuquerque, Providencia antes y después del huracán, y también la última que se ha desarrollado el año pasado a Bajo Nuevo. En la mayoría de esas islas Cayos se ha muestreado entre 0 y 15 metros de profundidad, lo que quiere decir que solo tenemos información sobre las algas de aguas someras. No hay información sobre ambientes mesofóticos, que pues también albergan una gran diversidad de algas, pero esa información obviamente no ha sido incluida en ese reporte. Y aquí son los resultados hasta la fecha. Obviamente ese todavía sigue siendo un trabajo en desarrollo porque las muestras colectadas son muchas, pero digamos para los diferentes cayos a los cuales se ha ido, esa es la información que hay. Entonces, Serranilla hasta el momento tiene el mayor número de macroalgas. Si ustedes ven la gráfica, en todos los cayos la mayor diversidad es representada por las algas rojas, seguida por las verdes, las pardas y finalmente las cianobacterias. Eso es un patrón típico de aguas de ambientes tropicales, por lo que pues no es nada extraordinario. Y entonces, digamos, aquí tenemos que la mayor diversidad, nuevamente, hasta la fecha, se encuentra en Serranilla, seguida por Albuquerque, Serrana y finalmente Providencia y Bajo Nuevo. Bajo Nuevo, pues, realmente es porque todavía no ha habido suficiente tiempo, porque es la última expedición que se ha desarrollado para procesar las muestras. Toda esa información incluye 311 especies de algas. De esta, casi una tercera parte, o sea, 97 especies son nuevos registros. Quiere decir que no ha sido todavía publicada para el archipiélago. Y entonces, con esos aportes, la flora marina del archipiélago está compuesta por 422 especies de macroalgas. Entonces, quiere decir que hay un aporte adicional de casi 100 especies que derivan directamente de esas expediciones. Algo interesante que se ha podido ver es un análisis de similitud. Uno esperaría que Serranilla y Bajo Nuevo tuvieran una flora más o menos parecida, porque pues están en el extremo norte del archipiélago, están geográficamente cercanas. Providencia y Serrana deberían aparecer más o menos parecida, y por último Albuquerque. Eso es lo que uno esperaría, por lo menos por la ubicación geográfica de esas islas Cayos. Sin embargo, eso no es el caso. Serranilla realmente es el cayo con la flora más peculiar o más, digamos, diferentes de todos los demás cayos, ¿cierto? Y eso efectivamente es cierto porque eso es lo que se ha visto en campo. Bajo Nuevo y Serrana se parecen, y Albuquerque y Providencia también se parecen bastante, mientras que Serranilla, o sea, es completamente aparte. Entonces, digamos, pues sería interesante adelantar más estudios para entender el porqué de esa distribución o de esa similitud entre la flora de los diferentes cayos. Aquí algunas especies que se encontraron solamente en Serranilla, ¿cierto? Que eso es un nuevo registro, eso es un nuevo registro, pues eso no. Pero digamos que
es bastante peculiar. El análisis de las muestras que se han analizado en Providencia antes y después del huracán no han evidenciado cambio en la flora marina, por lo menos pues en julio 2021 ya la flora, si es que hubo cambio, había regresado a su estadio antes del huracán. Y finalmente se encontraron varias especies introducidas, que son estas en las fotos, esa ya ha sido publicada. Las otras pues esperan también una confirmación desde el punto de vista molecular. Y digamos, a raíz de esas expediciones y de ese trabajo se han formado 4 biólogos, o sea, 4 tesis de pregrado ya concluidas, 3 tesis de pregrado en curso. Hay 3 artículos ya publicados en revistas indexadas y 3 en preparación. Como ya mencioné, el barcoding todavía está pendiente. Y finalmente quería agradecer todas las personas e instituciones que han permitido que ese trabajo se llevara a cabo, entre ellos pues obviamente la CCO, la DIMAR, el Ministerio de Ciencias, antes Colciencias, y obviamente todos los estudiantes que a través de su trabajo de grado han contribuido a procesar esa información. Muchas gracias.